Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Un gran abrazo para todos ustedes de la distancia. Quien les habla, el pastor Iván Eliú Martínez desde Valencia, Venezuela. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, número 33 de los que trastornan al mundo. A través de este espacio queremos crear en todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, quienes nos van a estar viendo en vivo, pero también de forma diferida, crear la reflexión y el compromiso bíblico y teológico en medio de un nuevo contexto que demanda el compromiso, que demanda la diligencia, que demanda la trascendencia de cada uno de nosotros como parte del cuerpo del Señor. Hoy vamos a estar hablando del tema disforia de género infantil y quiero compartir ya en pantalla desde Uruguay. Nos está acompañando en esta hermosa tarde acá en Venezuela, y de seguro, bueno, ella nos va a decir cómo está allá Uruguay, si está cálido, si hace bastante frío, pero nos acompaña nuestra hermana, nuestra amiga, y pues quien hoy Dios le ha permitido, pues a través de su profesión como psicóloga, pues ayudar y bendecir a tantas vidas, la psicóloga Mirta Esteiro. Y quiero hablar un poco acerca de su perfil. Nuestra hermana Mirta Esteiro es uruguaya, está casada, tiene 3 hijas, es licenciada en psicología, psicoterapeuta integrativa con enfoque psiconeuroinmunoendocrinología. Creo que lo dije bien. Es un reto, un desafío poder decirlo bien, al menos la primera o segunda vez, pero ahí vamos. Bueno, junto a su esposo, Gustavo Lamensa, desarrolla un ministerio con matrimonio, y bueno, para mí es un honor. La conocí o la he conocido a distancia a través de lo que Dios ha venido haciendo junto a otras personas, y el espacio fue el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia recientemente, tocando parte de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, hermana Mirta, bienvenido a los que se trastornan al mundo. Bueno, muchas gracias, es una alegría y qué interesante ser parte de la comunidad de los que trastornan el mundo. Los que nos conocemos, los que no nos conocemos, los que nos estamos encontrando a través de este año tan singular que ha permitido a través de las redes hacer estos encuentros con hermanos de tantos lugares del mundo, pero qué bueno que trastornemos el mundo con una mirada acertada desde la perspectiva de nuestro Creador y unidos a través por una fe en común en nuestro Señor Jesucristo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos complejos, tiempos difíciles y tiempos que también nos quieren trastornar, pero nosotros estamos desde el lado de los principios realmente acertados por la vida, por la familia y entendiendo estas nuevas tendencias que también quieren traer trastorno al mundo, ¿no? Sí, uno de los temas que más se ha hecho tendencia por la era en que nos encontramos, llamada era digital o de la tecnología, en donde en tan solo segundos corre la información, se hace viral, propios y extraños la digieren, la adoptan, es la disforia de género infantil. Yo creo que partiendo de lo que vamos a hablar, es importante resaltar un asunto que tiene que ver con la identidad de género y la orientación sexual, sobre todo para aquellos que el tema o el nombre disforia de género infantil no le es tan peculiar. Necesitamos ir al principio y tener algunos conceptos básicos. Hermana Mirta, ¿qué es la identidad de género? ¿Será lo mismo que la orientación sexual? No son lo mismo, pero a su vez me parece bien acertado esto que tú preguntas, esto de ubicarnos en algunos términos. Incluso pensando más allá de lo que es disforia, pensar antes en lo básico, ¿qué quiere decir sexo? Porque también pensamos esto que es identidad sexual, pero ¿qué quiere decir sexo? Sexo quiere decir separar o dividir.
Y eso alude estrictamente a lo biológico, a las diferencias que distinguen al hombre de la mujer, o al macho, la hembra, los animales, al varón y la mujer en los seres humanos. Eso es sexo, y el sexo es binario, que es una de las cosas que hoy por hoy se está argumentando en contra de estas nuevas tendencias. Pero partamos que originalmente sexo es división y habla de varón y hembra, y el sexo tiene relación con lo físico, y lo físico incluye hormonas, o incluye órganos genitales, cromosomas sexuales, la genética, y se asigna al nacer, teniendo en cuenta estos factores. Cuando nacemos, ¿cómo se distingue si es nena o nene, varón o mujer? Por los órganos genitales, pero también si se hiciera una investigación más profunda por los cromosomas sexuales, hay una genética que también ya viene determinada y que ya está identificando un sexo. Por otro lado, está el tema género, que es otra palabra que en estos últimos años también está sonando tanto. Y se habla de género femenino, masculino, pero hoy se habla de más géneros, ¿no? Y el tema es interesante entender que el género no es algo de la naturaleza o de la biología, como les decía que es el sexo, sino que es producto de la influencia socioambiental. Aquí, ¿cuánto tiene que ver la crianza, el contexto en el que un niño va creciendo, la cultura, la influencia de la cultura, de la educación y aún de la religión? Tienen muchos factores que van incidiendo en esto de lo que es el género. Son características socialmente construidas que definen el rol de una persona en la sociedad. Y entendamos esto, socialmente construida. Y de acá empieza la incidencia fuerte de la presión social, de los medios de comunicación, porque lo que se sabe que socialmente se construye, la persona empieza a creer y a vivenciar. Entonces esto nos empieza a ir llevando a poder hablar también, ir a los otros términos que tú me preguntabas, Eliu, inicialmente. Identidad sexual. La identidad sexual tiene que ver con lo que la persona siente que es. Lo que siente que es. No tiene relación con lo que le atrae sexualmente. Se refiere a un sentimiento íntimo de pertenecer a uno de los dos sexos. Habitualmente el sexo psíquico concuerda con el sexo anatómico, con los órganos genitales. Pero, ¿qué pasa? Existe un trastorno de la identidad que hoy se llama disforia de género, cuando hay una discordancia entre este sexo psíquico y lo que su biología le está mostrando. Entonces, aquí redondeamos que la identidad sexual es un concepto más complejo que no se y entendamos bien, acaso otro factor bien importante tener en cuenta, que no se desarrolla por completo hasta finales de la infancia o principios de la adolescencia. Y ahí van a influir los factores biológicos, los del pensamiento, el entorno, la influencia del entorno. Pero la identidad sexual se va definiendo a lo largo de la vida y es lo que la persona siente, que se va aprendiendo, se va construyendo. Por eso qué importante esto de con qué se va construyendo. Y a diferencia de la orientación sexual, se refiere hacia dónde se dirige esa atracción sexual de una persona. El que elige, está la orientación heterosexual. Bueno, una mujer tiene una atracción por un hombre, el hombre por la mujer. Pero está la orientación sexual homosexual, la atracción hacia personas del mismo sexo, o bisexual, que le atraen personas de diferente sexo. Tanto uno como lo otro, comparten los dos. Entonces, ahí está un poco diferenciado esto que es la identidad, que es la orientación, pero qué importante esto de entender y pensemos desde principios básicos del diseño original de el sexo es hombre y mujer es división, y son dos, es binario, que es una de las cosas que hoy es criticado, ¿no? De lo binario, ¿no? Cuando se empieza a hablar de la disforia de género, ¿no? Sí, partiendo de allí, cuán importante es para las familias en estos tiempos
el tener claro esta diferencia. Qué trascendente es saber lo que es identidad de género y qué es orientación, que va encaminándonos hacia lo que ya también ha apuntado, que tiene que ver con la disforia y yendo un poco más adentro en lo que tiene que ver con esa disforia de género, pero aplicada a los infantes, a los niños, a los adolescentes. Exactamente, porque aquí es importante entender esto. Una cosa es lo que soy y lo que siento que soy, y otra bien diferente es hacia quién dirijo mis afectos o en mi conducta quién me atrae más. Por eso, y eso se diferencia identidad sexual del tema de orientación. Pero aquí es bien importante entender algo. Los niños están en constante desarrollo, en descubrimiento, en esa curiosidad de conocer, están aprendiendo sobre ellos y sobre el mundo, ¿no? Se hacen preguntas y nos hacen preguntas a los padres o a los adultos. Entonces debemos buscar reconocer qué hay detrás de muchas de esas preguntas para canalizarles y no para de pronto muchos aprovechando esa curiosidad, ese interés, ese descubrimiento, que se den enseñanzas, diría, desvirtuando lo saludable y generando la apertura a cosas que el niño no tiene conciencia de diferenciar esto si así o no es así, porque está en una etapa de descubrimiento. Son los padres o los adultos, tenemos que entender esto, que cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, es una realidad que es muy evidente, ¿no? Y acá en Venezuela yo he podido leer la información de una hija, o en este caso, la hija, sí, de una cantante y actriz de nombre Karina, y voy a leer brevemente lo que dice la noticia. Dice: la hija de la cantante Karina iniciará el proceso definitivo de cambio de sexo. En el 2016, la intérprete venezolana anunció a su hija Ana, que ahora se llama Sander. Esta niña de sexo se siente que no es niña en el sexo, sino que se siente como hombre, y de hecho ha decidido que la llamen con nombre de hombre. Es transgénero. Ahora dijo que la adolescente se encamina a la transición definitiva. Es una información para no ahondar mucho, pero la refiero porque así como esta, trabajando con jóvenes, hablando de este tema, hubo una chica que también compartió el testimonio que también se ha hecho viral, que es lo del niño maquillador, que es un niño en sexo, pero que toma una postura o se hace sentir mujer. Y aquí es donde quiero dirigir mi siguiente pregunta. A lo que nosotros podemos ver, a lo que quizás hemos podido escuchar del testimonio de alguien cercano a nosotros, ¿cuándo los niños comienzan a tener conciencia de su identidad sexual? El niño empieza a diferenciar su cuerpo y a ver su cuerpo diferente al de otro niño ya desde el año y medio. Alrededor de los 2 años empieza a tomar conciencia de su cuerpo y que es diferente el cuerpo de una. Me acuerdo una niña de pequeña que pregunta: ¿por qué los nenes tienen canillita? Y yo no, la niña decía canillita porque no sabía lo que era, pero observaba y veía una diferencia y tenía 2 años. Entonces, a los 2 años aproximadamente, los niños empiezan a tener conciencia de esa diferencia entre hombres y mujeres, de que los nenes tienen algo que yo no tengo, las nenas somos diferentes a los varones, ¿no? Antes del tercer año, la mayoría se pueden identificar como nenes o como nenas, ¿no? Tienen un sentido ya estable eso de los 4 años de su género, de que si es nena o nene, ¿no? Pero aprenden muchas, y en esa etapa también un niño va aprendiendo diferentes conductas de su rol de género. Las nenas juegan con las muñecas o a hacer comida, y los varones que les gusta la pelota. Pero de repente un varón quiere jugar con un muñeco y de pronto uno puede decir, pero este niño está aprendiendo a ser papá.
no es tampoco horrorizarnos porque un niño o porque la nena corre atrás de la pelota, ¿no? Pero a veces uno puede caer en conductas muy limitantes o censuradoras, pero esto que el niño entendamos que está descubriendo, reconociendo, identificando, van a tener afinidades por una cosa, pero eso no está definiendo nada. Está en esa etapa de descubrimiento y de conocimiento. Sí, que importante el poder conocer desde cuándo comienza el niño o la niña a poder descubrir su identidad sexual, sobre todo para quienes comenzamos en este mundo de la paternidad. Tengo un niño de 18 meses recién cumplido y interesante tener a la mano pues todos estos detalles, sobre todo con lo que ha sido este tema, cómo a través de diversas organizaciones se quiere buscar ver o digerir como algo bueno, como algo positivo, que apunta a la inclusión, que hay que tener en cuenta que también ellos necesitan ser amados tal y como se sienten, pero que hay una incongruencia con lo que ya también ha compartido en cuanto a lo que debería ser su orientación sexual bíblicamente, científicamente. Y tomando en cuenta todo esto, llegamos al tema en sí. ¿Cómo podemos definir, hermana Mirta, la disforia de género y sobre todo esa disforia de género en los niños? Pensemos, y quiero añadir un poquito más en esto que tú me dices, y qué importante es tener en cuenta, y acá es el rol de la familia y los educadores, porque en esta etapa que un niño está aprendiendo, descubriendo su cuerpo, viendo las diferencias, jugando a los roles diferentes, es donde su cerebro todavía está en desarrollo y donde lo que se le introduzca al niño, lo que se le enseña al niño, como les decía antes, no lo va a cuestionar. Por eso hoy en muchos países, yo no sé cómo es Venezuela, acá se ha estado de alguna manera frenando ese nuevo plan de educación sexual desde desde primera infancia, donde la idea es abrirles el abanico de que pueden elegir lo que quieren ser. Cuidado, porque esa etapa es donde el niño está aprendiendo y va a jugar de repente. El nene quiere disfrazarse hoy de princesa, pero capaz que se disfrazó de princesa, se sacó y salió corriendo atrás de la pelota. Pero hoy muchos con estas nuevas tendencias ya se disfrazó de eso. Entonces vamos ahí a poner que es un transgénero. Cuidado, porque está en un descubrimiento. Y aquí entendamos esto de lo que es la disforia. La disforia es esa incongruencia que hay entre lo que siente que es y lo que realmente se le asignó al nacer. ¿Por qué? Porque sus órganos genitales fueron los que toda la vida determinaron que nació nena o nene según sus órganos genitales, lo visible. Pero hoy estas nuevas tendencias dicen, no, él va a poder elegir lo que quiere ser. Y cuando se le empieza a decir, podés elegir, y digo, ¿por qué yo quiero elegir esto? Siento esto, pero me veo y mi cuerpo me dice otra cosa. Y eso genera mucha angustia, y esa angustia insostenible en el tiempo es lo que se ha dado en denominar esto de la disforia de género. Para que sea de alguna manera diagnosticado disforia tiene que pasar más de 6 meses donde esa desconexión entre lo que experimenta y lo que se le asignó permanece, ¿no? Es el sentimiento que tiene de pronto el niño o la niña de estar atrapado en un cuerpo del que no le pertenece, que no es. Tiene preferencias definidas por un tipo de ropa, por un tipo de juguete, por actividades que son generalmente asociadas a un género diferente. Tiene un disgusto muy grande por su cuerpo. Por ejemplo, pensemos en esto que una niña preguntaba, yo no tengo canillita y yo quiero tener canillita, yo quiero tener un pene y no le gusta verse así. ¿Qué me cortaron? Dice la nena, me falta algo. Pero eso le genera angustia, le genera mucho malestar y hay un fuerte deseo de tener las características del otro género que el niño experimenta. Entonces, esas afirmaciones que hace el niño tiene y a futuro tiene ese plan de querer ser
si es la nena, quiero ser un varón y quiero que me empiecen a llamar Juancito, en vez de María, como se llamaba. Pero ese disgusto es intenso por lo que siente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ver en el nombre? Quiere que le llamen de otra manera, quiere vestirse como lo contrario, juega a juegos que de pronto son a su género opuesto. Pero acá lo que les quiero tal vez transmitir es que pensemos, esto es solamente un síntoma. Y cuando uno piensa es un síntoma y no es un diagnóstico, que es lo que hoy se quiere reforzar. Diagnosticamos esto, es un síntoma. Y un síntoma es lo que sale a la superficie de algo más profundo. Entonces, cuando aparece un síntoma, el síntoma apunta a otras afecciones, a otras cosas que hay que investigar, ¿no? Y muchas veces a través de un tratamiento, y no de un tratamiento de pronto desde psicológico, y no de ver que porque está esta aparición, vamos a tratarlo con hormonas, vamos a hacer esto que tú leías recién en las noticias o cirugía, o hormonizar, o detener la adolescencia. No, esto es un síntoma que habla de otra cantidad de cosas que hay que ver el niño en su contexto que está pasando para que tenga esta angustia. ¿Me entienden? Pero hoy hay muchos como expectantes, ¿dónde aparece un niño con esto? Vamos que se suma a esto que queremos que sean más. ¿Se entiende? Tenemos que tener mucho cuidado y atención con esto. Pasa que cuando alguien quiere intervenir es como decir, no, somos los que estamos en contra, los que discriminamos, los que no aceptamos la diversidad. Pero pensemos. Sí, por eso es que apartamos estos espacios para poder mantener el plan y el diseño que Dios nos ha dado. Este tipo de movimientos buscan es desconstruir, buscan es desmembrar a su manera, apoyando lo que Dios no aprueba. Y qué interesante es poder evaluar el contexto en el cual crecen esos niños. A veces se desconocen muchas cosas. Quizás es un niño que creció rodeado de muchas mujeres, pero ninguna de ellas les hizo entender, hey, eres un niño, no eres una niña. O sea, sino que lo dejaron compartir y jugar y comportarse como una niña más. Y allí quizás son cosas que van sumando a lo que finalmente nos lleva a esto, a la desconstrucción del diseño original de Dios, pero que a la luz o a la óptica del mundo ahora es algo muy normal. Tomando esa premisa, ¿cuándo nosotros podemos hablar de niños o de niñas transgénero? ¿Sabes una cosa, Iván? Que justamente me resisto a hablar de niños transgénero. Por esto mismo, porque ya los estoy etiquetando. Esto de transgénero es algo de estos últimos años, de querer cambiar esto de y si pensamos en disforia, es decir, ¿por qué hay esta angustia? Y vamos a ver ese entorno, porque tú hablabas, por ejemplo, de un niño criado por lleno de mujeres, pero de un niño que ha crecido en un contexto de maltrato, o que ha padecido abuso, o que tiene otros traumas, también puede activarse esto. Entonces, veamos esto cuando hay esta angustia y esta disonancia entre lo que soy y lo que quisiera ser. Veamos qué ha pasado en su contexto, qué creencias le han empezado a influir en ese niño o en esa niña para que tenga este pensamiento así. Y esto mismo me lleva justamente a esto de pensar, si nosotros, desde una cosmovisión bíblica, es acertado o no que nos sumemos a hablar de niños transgénero o que resistamos eso y empecemos a hablar si hay una disforia de género, pero veamos por qué. Porque lo de transgénero es algo que se quiere hoy por hoy volver como habilitar como algo normal, normalizarlo, como hace años atrás, en el año 73, se sacó del manual de disfunciones psiquiátricas, se sacó la homosexualidad, así hoy quieren hacer con esto. Entonces,
yo diría, pensemos, hoy hablan de niños transgénero, pero yo diría, vamos a hablar de niños con disforia de género, ¿no? Porque como explicaba antes, les decía que la identidad sexual se desarrolla y se consolida recién pasada la adolescencia. Si yo empiezo ya a decirle a este niño es transgénero, no estoy respetando ni entendiendo que ese niño va a seguir cambiando. Y a su vez, que niños con disforia, que han padecido disforia, solo entre un 10 y un 15 son de adolescentes o de adultos siguen teniendo la disforia. La mayoría la superan. Ahora, pero si yo tomo a un niño que por estos síntomas con disforia ya lo califico de transexual, estoy generando otro conflicto más además del que tuvo, y voy a entrar en tratamientos y en equipos multidisciplinarios que hoy hay muchos preparados para esto de sumar más. Acá hay todo un colectivo, lamentablemente hasta de profesionales de la salud, sumándose a esto. Entonces les diría cómo razonar, o sea, parar y decir, no, pero es lo más saludable llamarlos así. No podemos afirmar que un niño es transexual porque estamos encaminando a ese niño un proceso de cambio de sexo que requiere un uso de hormonas, que requiere cirugías que van a ser innecesarias y van a tener otros conflictos más, ¿no? Entonces, cuando muchas veces un niño muestra en forma persistente que se identifica con el sexo contrario, si perdura en el tiempo y hay un rechazo permanente a sus genitales y toda esta lucha, bueno, vamos a ver ahí qué se hace. Pero tal vez poner como freno en esta calificación, ¿no? Porque la disforia de género solo se diagnostica cuando el sufrimiento es muy severo, permanece en el tiempo y empieza a verse, por ejemplo, dificultades de la escuela, de integración, en el hogar, en los entornos sociales. Ahí recién empezamos a hablar de la disforia. Entonces, resistamos esto de sumarnos a la onda de decir los niños son transexuales. O sea, yo diría atrevidamente o en este contexto de los que trastornan el mundo, los están induciendo a creerse transexuales para seguir un plan, ¿no? Sí, qué bueno el poder entonces aclarar para poder entonces tener una idea lo suficientemente sólida que nos permita poder seguir haciendo una buena defensa de lo que está ahora aconteciendo en nuestras ciudades, en nuestros países, que buscan el poder decir, como dice la Biblia, a lo malo, bueno. Y de allí, leyendo la noticia, y me llamó la atención que esta niña que dice ser niño se va a someter a un proceso de hormonas. Y aquí es donde va mi pregunta, porque la madre decía, bueno, como padres nos estamos preparando a los cambios, ha sido un proceso muy difícil, pero que ya ahora comenzamos a aceptar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los peligros que se presentan en este tipo de cambios? Es decir, los peligros que se enfrentan en una disforia de género infantil. Justamente, si nosotros pensamos en esto, cómo están interviniendo con bioquímicas o con intervenciones quirúrgicas, adaptando el cuerpo a la mente, el cuerpo a lo que uno piensa o siente. ¿No es más saludable pensar por qué estás pensando así? ¿Qué te ha llevado a sentir esto? A incidir químicamente con tratamientos que lo que no se explica exhaustivamente es que van a ser irreversibles, que pueden provocar la esterilidad, que puede provocar que dentro de unos años esa adolescente llega joven y sigue con ese malestar y esa angustia
y no va a poder ser reversible eso, y eso puede caer en depresión o hasta en suicidio, porque en un momento dado vamos a apoyar lo que siente sin entender profundamente cuál es el conflicto de base, pero ya se ha incidido de una manera que de pronto no tiene vuelta atrás, biológicamente. Lo que se interviene biológicamente no tiene un reverso. Entonces es como suena a veces como esto, como en un tiempo atrás nosotros pensamos, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué pensás? No, hoy pensás, bueno, vamos a adaptar todo lo demás para que se ajuste a lo que tú pensás, aunque sea que si te sobra una parte de tu cuerpo, te falta otra, vamos a ponerla, agregarla y hacer que la dinámica de una biología diseñada para que de pronto en la adolescencia ese crecimiento, el cuerpo cambia, está diseñado naturalmente para eso, se va a frenar con una medicación, con una hormonalmente para invertir un proceso natural, va a sufrir. Ahora, tenemos que entender que lo hormonal, el sistema hormonal tiene una conexión muy importante con todo el organismo, somos seres integrales, entonces va a influir en el sistema nervioso, en mi psiquis, y por eso la gran cantidad de gente que de pronto sigue padeciendo la ansiedad, la depresión, la angustia y otras sintomatologías que no desaparecen con la intervención médica exclusivamente. Sí, hoy estamos hablando, queridos hermanos, el tema de disforia de género infantil con nuestra hermana psicólogo Mirta Esteiro, que nos acompaña desde Uruguay. Ha sido un buen tiempo, hemos aprendido y a su vez sido desafiados, estamos siendo desafiados a poder seguir abriendo los ojos y aprovechar estos espacios para poder hacer una buena defensa de la fe en medio de un mundo que, bueno, sigue izando su bandera, buscando las formas, los mecanismos para que podamos caer y ver con otros ojos, pues, una nueva realidad que está inmersa en el pecado. Hablando de la disforia de género infantil y hablando también de la familia y la iglesia, cómo la familia y cómo la iglesia pueden enfrentar de manera asertiva esta situación que golpea ahora a nuestra sociedad y que tiene un fin, el poder cambiar a la sociedad en cuanto a su manera de ver las cosas y adaptar a la aceptación de esto que usted bien ha compartido, que es el plan o que se está orquestando y que se está buscando consumar durante las próximas semanas, meses y años, no solamente en un país, sino a nivel mundial. Es que justamente esto que tú estás haciendo, como otras personas alrededor del mundo, de primero que nada es informar. Yo me pregunto cuántas comunidades de fe hablan abiertamente de estos temas o desconocen muchísimo todo lo que implica, ¿no? O que si eso pasa afuera, a mí no me va a pasar. Y lo triste es ver en gente de iglesia o hijos de padres cristianos con estas problemáticas. La incidencia de los medios, de la presión social, de la cultura, lo que está permeando, y nosotros estamos adentro de la iglesia cantando y hablando sin tener conciencia de estas cosas que están pasando. Entonces, una cosa clave es como iglesia, y la responsabilidad que tenemos es informar y seguir educando y seguir planteando en todos estos aspectos. Ustedes saben una cosa que a veces cuando empezamos a informar o investigar más, el tema de la transexualidad no se aplicaba a niños. Cuando se desarrollaron los manuales de psiquiatría, los trastornos, no se aplicaba a los niños. Pero ahora vieron que esto era una forma de seguir siguiendo esos planes de distorsión y están justamente atacando a nuestros niños. Entonces es como decir, los niños son el foco de atracción y son tan maleables, tan moldeables, que somos nosotros los que tenemos que aprender a hablar. Y primera gran cosa es informar y es educar y es entender.
Y no quiere decir que no vaya a haber situaciones de esto dentro de la iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantarnos como aquellos que llevaron a la samaritana a tirar la piedra y a matarlos a pedradas? ¿O cómo vamos a actuar? Y entender esto, solo el 15%, 10-15% de los niños termina siendo transexual, pero tal vez pensemos si ese que termina siendo transexual fue porque se reforzó desde el exterior y no le vamos a buscar las causas más profundas de por qué tiene ese conflicto. Sí, yo quiero también preguntar en esa misma línea del pensamiento, de la idea, frente a esta realidad que puede quizás tocar la puerta de nuestras familias, de la iglesia. Está bien informar, necesitamos hacerlo, pero al presentarse algún caso, ligado o no con nuestra familia, alguna familia conocida, la iglesia del Señor, ¿qué estrategias debería desarrollar la iglesia, mecanismos para poder ayudar en el proceso de restauración? Porque quizás con niños podemos de pronto trabajar y avanzar más rápido que un niño que ha ido creciendo y ha ido de pronto adaptándose a esta supuesta nueva realidad en su vida, en la que no es como debería mostrarse a nosotros por diseño original, por como Dios lo creó. ¿Cómo entonces la iglesia frente a esa situación puede ayudar a papá, puede ayudar a mamá y sobre todo al niño o a la niña que está inmerso en esa realidad? Si nosotros pensamos en lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús lo primero que tuvo fue compasión y amor. Compasión y amor no quita el tema de a su debido tiempo y a su debido tiempo de la enseñanza para reeducar. Pero muchas veces, y tristemente, la iglesia, que debería ser una comunidad sanadora, es una comunidad censuradora o acusadora. Entonces, primera cosa, el tema del amor, el tema de recibir, el tema de saber estar al lado, el tema de saber escuchar, el tema de saber entender, el tema de estar presente y acompañar. Y cuando nos permiten acompañar, cuando nos permiten entrar a lo íntimo de lo familiar, empezamos a ver y entender otras cosas, desde dónde poder incidir. Y ahí entendemos también que lo que transforma es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos somos nosotros? Cartas abiertas donde pueden leer ese evangelio de amor y de transformación, no de censura y de acusación. Y eso es lo que habilita con el tiempo también y en procesos a los cambios. Porque a veces pensamos en que en esta denuncia esos pecados, eso está mal, eso tenés que... Pero una persona llegó a eso en un proceso, entonces también los cambios son procesos y a veces nosotros queremos ver los cambios instantáneos o con una oración y esto cambia, que a veces son largos procesos, ¿no? Y entender ahí el ser, cuando uno pensemos, somos una comunidad sanadora como iglesia, recibimos, bueno, cuando entra en una comunidad sanadora el mismo Espíritu de Dios, a través de sus integrantes va a empezar a orar. Siempre recuerdo el testimonio de una pareja. ¿Qué pasaría, les pregunto, si en sus iglesias entrara una pareja de homosexuales o de trans? ¿Qué haríamos? Este testimonio es en una iglesia donde llegó una pareja de homosexuales, uno vestido de hombre, otro de mujer, no era transexual, estaba vestido. Y entonces otro matrimonio veterano, anciano, de alguna manera fue los que los recibe, los acompaña, cuando se vienen, se acercan, los invitan a su casa. No sé cómo es allá, pero en Uruguay somos mucho de venir a tomar un mate a casa, los mates, no sé, pero
el tema que empezaron a compartir y a mostrar simplemente el amor de Dios sin compartir la palabra. Nunca se mencionó el tema. Llegó un momento en que esta pareja les dice, nosotros queremos decirles algo. Ellos mismos que se confesaron, nosotros no somos una pareja de homosexuales. Y esta pareja, este matrimonio, dice, pero nosotros nos dimos cuenta, ya sabemos. ¿Y cómo no nos dijeron nada? Nosotros siempre lo supimos, pero esta pareja le estaba diciendo que querían cambiar, que se habían dado cuenta que eso no estaba bueno, que querían alinearse a su sexo, al diseño, pero nadie fue a predicarles ni a censurarles el amor, el obrar de Dios y la enseñanza de la palabra fue operando, esta gente fue acompañando. Ahora, ¿cuán seríamos capaces de acompañar y saber estar? Y acompañar aún el proceso de cambio que no es instantáneo. Y donde esta gente no se sintió censurada ni señalada porque eran diferentes, sino recibido, pero entender que el Señor está llamando a ellos también a que cambien. Entonces, como comunidad de fe, ¿cómo estamos preparados o no para recibir situaciones de este tipo? Y sacar estos temas de solamente la censura o señalar el pecado, sino en amor. El Señor trae a luz la verdad para cambiar. Sí, hace unos días escuchaba, ahorita por el tema pandemia, en que vemos tantas conferencias virtualmente hablando, la postura de un hermano acá en Venezuela, y él decía, este tipo de temas, y quizá podemos incluir el de hoy, se ve muy lejos de que pueda pasar, que sea de pronto una tendencia, que sea algo muy fuerte en Venezuela. Pero esto me remonta a hace unos días, tuve la oportunidad acá en el programa de entrevistar al pastor Hugo Márquez, hablando acerca de la ideología de género. Y yo le hacía la pregunta al pastor Hugo, ¿cree usted, pastor Hugo, que esto de la ideología de género va a terminar pasando o no? Y él me decía, ¿cómo te lo digo? Bueno, la mejor manera de decírtelo es, va a pasar. Y es aquí donde, aunque nos pueda doler, la iglesia tiene que despertar. Y al despertar no es solamente para orar, sino para prepararse, para capacitarse. Y por eso es que le hacía la pregunta. Nos informamos, nos capacitamos, pero frente a estas situaciones en donde cuando se acabe la pandemia y en algún momento tengamos que volver a los templos, en nuestras actividades presenciales con pocas o con muchas personas, ¿cómo vamos a responder, como usted bien compartía en su testimonio, frente a situaciones tan igual o parecidas? Nos corremos de la silla, comenzamos a murmurar en medio del servicio, o actuamos con compasión, actuamos con sabiduría. Pero también dentro de nuestra congregación podemos decir de que tenemos un equipo que se va a dar la tarea de acompañar en ese proceso de sanidad. Porque también lo ha hablado usted, se desconoce cuál es la causa, se desconoce también por qué esa persona durante tantos años, quizás desde la niñez, la adolescencia y ya ahora adulto, está tomando esa postura. La iglesia del Señor tiene en este tiempo que poder abrir los ojos y poder hablar y defender la fe y ayudar al más necesitado. Ese es un desafío para este tiempo. La realidad que debemos todos nosotros, el poder entonces tener el compromiso perenne de responder favorablemente a este tipo de situaciones. Ya estamos llegando al final, hermana Mirta. Ha sido pues un maravilloso tiempo de poder conocer y también ser desafiados a través de esta realidad que está golpeando nuestro contexto. Y quisiera preguntarle cuál debe ser el desafío o el compromiso de nosotros como cristianos frente a este flagelo que busca destruir las nuevas generaciones.
bueno, sumado un poco a esto que les decía recién de informar, de educar, de también rechazar esas políticas que condicionen a los niños, ¿no? Porque de alguna manera estamos llamados a defender a los niños. Y hacer creer a un niño que es posible elegir y querer cambiar, e incluso a futuro cambiar su cuerpo, es maltrato infantil. Entonces creo que una bandera a levantar es el tema de la defensa del niño y más allá de poner resistencia a estas nuevas políticas y leyes que quieren naturalizar y despatologizar, que es lo que hoy está también es otra palabrita de este tiempo, sacar de los manuales de lo enfermo, de lo que es y quieren naturalizar, argumentando que hemos sido una sociedad y más allá la iglesia, los creyentes muy normativos, hablando de lo que es la norma y ellos dicen, bueno, vamos a despatologizar, a naturalizar todo lo que sabemos que trae toda esta distorsión. Entonces acá hay un gran tema en el tema de la defensa y el cuidado de nuestros niños. Y desde qué lugar podemos cuidar a los niños como iglesia, pero también creo que un gran desafío es cuidando a nuestras familias. ¿Cómo hacemos familia? ¿Cómo desempeñamos los roles de familia? Pensemos que un niño es un cerebro en desarrollo. Ese cerebro en desarrollo va a ir creciendo y va a ir adoptando creencias o los modos de que se mueve un hombre y una mujer a la luz de lo que ve. ¿Y quiénes son los primeros ejemplos y modelos que tiene un niño? Es en su casa, es con su papá y es con su mamá, ¿no? Donde ves si se tratan con honra, con respeto, dignamente, o es natural el maltrato, es natural la desvalorización o aún la violencia. Entonces, desde ese lugar ya empiezan a gestarse la vulnerabilidad en un niño para mañana adherirse a estas nuevas perspectivas y ser arrastrados, ¿no? Entonces, entender esto del diseño natural, del diseño humano concebido como hombre y mujer y pensar desde cuántas maneras podemos enseñarlo, mostrarlo, vivirlo y vivirlo saludablemente y mostrar que es la mejor manera de vivir. Muchas veces el que busca tras esta distorsión de su diseño es porque se ha sentido tal vez muy defraudado de lo que ha visto hasta en sus propias casas, del hombre que maltrata, de la mujer que manipula, y dice, no son modelos a seguir. Entonces, no solamente como iglesia, sino como familias, como pequeñas iglesias, como familias formadoras de las generaciones futuras, tener ese compromiso y desde la incidencia social y política, el tema de saber resistir a toda esta avalancha de nuevos derechos, de estas agendas de derechos que se quieren imponer. Amén. Esa debe ser entonces la tarea de todos nosotros, poder seguir adelante creyendo pues que estamos enfrentando a flagelos que buscan el poder desnaturalizar, despatologizar, desconstruir nuestra sociedad. Y bueno, sirva este nuevo tema para que usted pueda ponerse la mano en el corazón, ir al Señor y decirle, Señor, quizás he sido muy indiferente a esta realidad, que aún donde yo vivo puede que esté pasando y no estoy haciendo nada. Así que ayúdame a poder prepararme, pero ayúdame también a poder acercarme a estas personas que necesitan de ti. Le damos las gracias, hermana Mirta, por el tiempo invertido para nosotros acá, la comunidad de los que trastornan al mundo. Estoy convencido que tanto los que hicieron el esfuerzo de verlo acá en vivo como también de manera diferida lo verán. Va a ser un material que va a seguir llevando a la reflexión y el compromiso de todos nosotros. Hay mucho que hacer, pero se necesitan de más obreros que puedan estar allí fieles, comprometidos con la causa, no de un hombre, no de una organización, sino con la causa del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mujeres como usted y demás obreros que están
en diferentes lugares a través de lo que el Señor le ha dado, su profesión, los estudios, tratando de invertir el tiempo, el espacio para que personas puedan motivarse a levantar la voz y poder decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Así que bueno, unas últimas palabras, hermana Mirta, para toda la comunidad de los que trastornan al mundo. Bueno, yo estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y que son los aspectos que la pandemia, o sea, verle el lado positivo de estrechar lazos más allá de fronteras con hermanos de otras nacionalidades que capaz que nunca nos veremos cara a cara personalmente, pero qué bueno que somos parte de la comunidad. Me gusta mucho el nombre del programa, me encanta, ser los que trastornamos el mundo. Y saben una cosa, si pensaba en una de las conferencias del Congreso Iberoamericano, nos comentaba pastor César Vidal, escritor decía, bueno, la gran resistencia a toda esta avalancha de la ideología está en Latinoamérica, en la defensa de la familia. Entonces, que sigamos siendo resistencia en el nombre de Jesús y seamos los que trastornan los planes del enemigo para que el mundo sea lo que el Señor diseñó, no lo que otros quieren diseñar. Y sigamos siendo bajo la guía del Espíritu Santo los que trastornan el mundo, los que le ponen freno al avance de las tinieblas y sigamos siendo sal y luz para la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde la distancia de Venezuela a Uruguay para usted, para su familia y bueno, esperamos de acuerdo al tiempo y a la disposición que no sea el debut y despedida, sino que en alguna otra oportunidad podamos tocar otro tema y pueda bendecirnos como lo ha hecho en esta tarde. Así que bueno, para todos ustedes, mis queridos hermanos, agradecidos por tomarse su tiempo de estar con nosotros. Recuerden de que si usted no tuvo la oportunidad de ver toda la conferencia, va a quedar allí en nuestro muro de la página de Facebook, Los que Trastornan al Mundo. Y también días después vamos a tener dicha conferencia por mi canal de YouTube, Iván Eliú Martínez. Subiremos esta conferencia o esta entrevista de Disforia de Género Infantil con nuestra hermana Mirta Esteiro. Así que feliz tarde, feliz noche y nos reencontramos la semana próxima. Hasta luego.